charla a las 7:10, en 2 minutitos, 3. Y mientras tanto me gustaría, Pablo, que te presentes. Bueno, mi nombre es Pablo Aguirre, mi nombre espiritual es Swami Prem Vimal. Estoy iniciado como neomonje. Los neomonjes en sí vivimos insertos en la sociedad y vivimos el punto medio, que es el equilibrio de cuerpo, mente, alma y espíritu. Sí. Bien, entonces estamos al servicio de la comunidad en sí, toda. Esta figura de neomonje, ¿desde cuándo viene en vigencia? Desde hace 10 años ya. ¿Y monje por qué? ¿Porque viene de la mano de algún gueto? De un discípulo directo de Osho. Ah, de un discípulo de Osho. Bien. Osho en sí iniciaba neomonjes, monjes de mundo o sannyas. Sí. Los sannyayins son aquellos monjes que trascienden la sabiduría, ¿no? Y al mundo en sí, todo. Entonces, de oriente a occidente unificaban lo que es meditación, en sí todo lo que tiene que ver con la alimentación, que ha venido mucho de occidente, sí. La alimentación, las posturas, el yoga, que es muy reconocido, por ejemplo acá en Argentina y ahora en el mundo. Nosotros tenemos muchas religiones, muchas culturas y muchas herramientas, por así decirlas. ¿Por qué? Porque tenemos muchos centros. Tenemos centros de origen hindú, centros tibetanos, tenemos la Iglesia Católica, tenemos todo tipo de herramientas. Por eso es como que el universo nos ha dotado en sí de muchas herramientas. En sí seguimos el camino del Buda, más que nada, ¿no? Que es establecer un lazo puro con la ciencia y habitar o cohabitar lo menos posible en la mente. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, sí, la va a llegar a cada quien a medida de. La primera vez que escucho, así que, bueno, me una grata sorpresa. Bonito lo que nos has contado. No te escuché. ¿Tenés manos libres? No. ¿Vos me escuchás bien? Yo está bien, pero de momentos como que se dispara la música de fondo y queda como todo en un segundo. Ahí bajé la música. Perfecto. Bueno, estamos acá. Quería contarles que hemos abierto la posibilidad de que las personas pidan y hacer citas a demanda y temas a demanda y personas que saber acerca de los beneficios de la meditación y demás. Entonces la propuesta mía o por ahí el pedido mío es justamente lo que es la meditación desde lo que sería una persona previa y que podamos tener este acercamiento y aprovechar esta posibilidad, esta técnica, esta terapia, esta herramienta como para nuestro día a día y más en estos días que están un poco, digamos, cargados de emocionalidades tal vez desconocidas para muchos de nosotros. Así que te digo porque de esto desconozco más que hacer meditaciones guiadas, no tengo esa expertise
de ser facilitador de meditación, así que recibimos todo lo que tenés preparado para compartirnos. No, vamos a empezar, que es la respiración como el vehículo primordial. Como cuando hablamos de la respiración como el vehículo primordial, estamos hablando de aquel vehículo, valga la redundancia, que nos lleva o nos saca de la mente y nos lleva a un estado de quietud, de paz, de calma, con uno mismo. El trabajo primero que hace la respiración es aquietar encargadamente. ¿Por qué? Porque la mente es la gran generadora de eventos, los que dejan al ser humano el libre fluir de su vida. Bien, entonces, la respiración es el gran vehículo, porque si nosotros bajamos desde la mente a la respiración, que se focaliza en las fosas nasales, bajando niveles. Al bajar a este nivel, a la respiración, cuando conecto con la respiración, y nosotros debemos saber bien que tenemos que respirar, ¿no? Unos se llaman nadis, que son dos, y la respiración va por detrás, es como si hiciera este recorrido, y recorre toda la columna vertebral. Y la respiración normal o común es a través del canal central o Sushumna. ¿Se entiende? Ok. ¿Esto es fisiológico o es parte de la práctica? No, es natural en el ser humano. La práctica conlleva a un estado de mucha quietud, de mucha paz mental. Ver al otro, de poder sacar los venenos que pone entre cada pensamiento, ¿no? Nosotros nos aferramos a través del ego al apegarnos. ¿Qué pasa? Cuando sucede una circunstancia que puede ser una pérdida, y envolvemos esa semilla en capas, como si fuera una... Bien. Entonces, ¿qué establece la meditación en sí? Que la respiración como vehículo va deshaciendo cada capa de esa cebolla hasta llegar a una acción en donde se generó el sufrimiento. Todos sabemos que el sufrimiento siempre va a estar, nunca se va a ir, pero al menos tenemos el poder aceptarlo tal cual se nos ha manifestado. ¿Bien? Entonces, nosotros inhalamos y exhalamos como contemplación en meditación. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Algún? No hemos habilitado el asunto de las preguntas porque pero sí, si alguien hace una pregunta yo voy a estar atento y a leer. Entonces me decís que dentro de la meditación hay dos posibilidades. Respiramos a este nivel por las fosas nasales, los nadis. El nadi hace un recorrido más profundo porque hace este recorrido y recorre toda la columna vertebral. Es más profunda la respiración. ¿Bien? En cambio, la respiración común, que es a través del canal central, que es toda la torácica y los pulmones, es el canal central o Sushumna. Dentro del canal central o Sushumna tenemos subcanales,
que nos van conectando cada vez más a lo que es la conciencia pura, que es como un pequeño granito de luz que se manifiesta con la práctica. Bien. Bien. Esto se ejercita. Y después nos vas a dar ejemplos de cómo ponerlo en práctica. Bien. Vamos a lo que es la postura. Bien. Porque es lo primero y fundamental para que la respiración sea correcta y no se disparen pensamientos uno tras otros. Bien. Bueno, entonces, estemos en el lugar que estemos, en el piso, sentados sobre un almohadón, estemos frente a una computadora, estemos mirando televisión, en todos los estados que estemos, estamos meditando. Eso es un gran descubrimiento. ¿Por qué? Porque si vos te concentrás solamente en uno, nunca te desvías del camino. Tu objetivo es llenar un vaso con agua. Entonces haces el recorrido hasta la cocina, abrís el grifo, llenás el vaso con agua y no hasta el tope, sino hasta la parte que sabés que tiene que estar el vaso con agua, ¿no? Si yo lleno el vaso y se desborda de agua, cuando piensa, se llena de pensamientos, se desborda de pensamientos, entonces, ¿qué pasa? No podemos, estados de depresión que se van generando, manifestando, de estados de ansiedad, de estados de pánico, que eso en sí lo trae el gran estrés, que por los días ahora ya es como que ha cedido bastante, pero como que la transitoriedad de todo este virus, el COVID, ha generado mucha ansiedad y muchos ataques de pánico. Bueno, el pánico en sí es una suma de muchos pensamientos, pensamientos que se suceden unos a otros, que podemos tomar de positivo de una como esta, el reconectarse con uno mismo. Bien, entonces, volviendo, nos sentamos en la posición que más cómoda creamos, ¿no? En ángulo de 90 grados, el mentón erguido, ángulo de 90 grados por la garganta, los brazos los dejo caer a ambos lados del cuerpo y con las manos formo un mudra que se llama dhyana, que es dejar caer la mano derecha por sobre la izquierda, ¿bien? Sin generar tensión en la mano, simplemente una mano reposa sobre la otra. Este es el mudra de contención, es donde cierro mi circuito energético, es donde me adentro al ser y qué es lo que me está... Y la respiración me va trayendo información, ¿no? Todo lo que tengo que trabajar. En sí, un principiante de meditación necesita siempre de un instructor. ¿Por qué? Porque las primeras clases de meditación, más que nada, disparan muchos pensamientos y la persona no puede conectarse en su totalidad. Cada uno tiene una esencia y una... Entonces, lo que hace la respiración es conectarte con la esencia pura de tu ser, ¿no? Y desde ahí generar estados alterados de conciencia pura, haciendo a un lado la mente. Bien, seguimos con la postura, faltan los pies, ¿no? El que de indio, el que no, sentado en una silla,
y el que está en el piso es la pierna derecha por sobre la izquierda. Reposar y sobre ellas me asiento. En mi caso uso un zafu. Un zafu es un almohadón redondo. Tiene la característica de que el zafu no lo empleamos como un almohadón en su totalidad, sino que una parte del zafu es utilizada para que el cuerpo no... ¿Se entiende? Apenas apoyado, digamos. Claro, apenas apoyamos el coxis en sí. Eso es para que nosotros conectemos profundamente con nuestra dentro del canal Yuyuma, podamos dejar el cuerpo reposar en el sitio que está y la mente trascender a lo que tiene que trascender. Nosotros en sí entendemos como meditación sentarse, cerrar los ojos y respirar. No. Medicación. Para el alma. Cuanto más medito, más me conozco. Cuanto me sano, cuanto más reconozco mi sufrimiento y el sufrimiento de otro. Bien, cuanto más empiezo a actuar en consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la conciencia se está filtrando, que la mente se está haciendo a un lado. Entonces se hace a un lado y se filtra la conciencia, mis palabras son conscientes. ¿Por qué? Porque no hieren, porque no generan sufrimiento, porque no van a hacer nada que no tenga que ver con la mala, la mala acción hacia el otro, hacia los seres vivos. ¿Cómo saber en qué pensamiento quedarnos y en qué pensamiento dejarlo ir? Porque hablamos de conocerse uno mismo y bueno, como vos decías, a un principiante se le vienen miles de pensamientos porque la mente está como muy contaminada. Ahora, cuando lográs aquietar, tener cierta práctica y demás, ¿cómo saber con qué pensamiento abrazar y cuál dejar ir? El pensamiento que podés abrazar es la gratitud de estar en el aquí y el ahora, el momento presente. Un momento en plenitud y con mucha gratitud, siempre. Y estés con quien estés en el momento que estés. Bien. Eso es esencial. Entonces, la postura es importante, estar cómodo. A mí me resulta que no me queda cómodo la postura de puede ser la silla, con y la derecha. Sí. Y manos y los pies, si los cruzamos, el derecho posado sobre el izquierdo, espalda recta, y usamos la respiración que recorre todo esto. Claro. Bien. Entonces, yo no. Sí. Inhalo conscientemente cuando inhalo. ¿Por qué? Porque voy observando todo el recorrido que hace el aire. A ver, inhalo profundamente. Inhalo profundamente. La inhalación es de un aire fresco, suave. La exhalación es un aire caliente o tibio, dependiendo del estado de ánimo o la situación que haya vivido la persona en ese momento en cual se pone a meditar o toma la práctica de meditación de ese día o del día que atravesó.
Y hacemos inhalación y exhalación por la nariz. Desde fosas nasales. Inhalo profundo. Siempre tomando, va a ser fresco al inhalar y tibio al exhalar. ¿Bien? Vamos a ver que es más lo que inhalamos que el aire que exhalamos. Y esto se debe a que parte del aire que inhalamos va a nuestros átomos, a nuestra energía pránica. Bien, como una energía vital que nos mantiene en movimiento. Bien. Bueno, entonces ya vimos lo que es postural. Nos queda pendiente algo respecto a lo postural. Ahí se está conectando. Hola, hola. Hemos visto lo postural. ¿Qué estilos o variedades de entonces meditación hay? Que en el avance, en el texto que compartimos decía como que había dos tipos de meditación. Hay, en el budismo se contemplan mucho dos estilos de meditación o tres, que es el camino del monje en sí, ¿no? Está la meditación mindfulness, y pacificación de la mente, y después está la meditación vipassana, que es trascender la mente. ¿Bien? Entonces a cada monje le lleva 3 años trabajar cada estadio. ¿Por qué? Porque tanto samatha como vipassana tienen 3 fases. ¿Bien? En la primera fase de la meditación samatha, nosotros en sí contemplamos el aire, la oxigenación del cuerpo, el establecer un vínculo estrecho con el cuerpo y un estado de relajación completa. Entonces, nuestro foco de atención está en la respiración. Segundo, en la segunda fase, contemplo los pensamientos surgiendo, ¿no? Y los puedo visualizar como de una esfera o una nube al pasar. ¿Bien? Entonces, solamente solo lo voy a dejar pasar y me voy a focalizar en mi respiración. Si el pensamiento se queda y la nube se agranda en sí a través de ese pensamiento, lo que voy a hacer es instalar una alarma la cual me diga tienes que volver a la respiración. ¿Bien? Entonces esa alarma enseguida te conecta con la respiración. Vuelvo al vehículo primordial, a la respiración. Inhalo profundamente, exhalo profundamente y el pensamiento solo lo dejo pasar. En la tercera fase de la meditación samatha, contemplo que hay un espacio entre pensamiento y pensamiento. ¿Bien? Que a veces es acortado y a veces muy prolongado. Eso depende de la práctica que haya tenido en sí, la práctica y el compromiso con vos mismo. Te comprometés con vos mismo, mejores la práctica y los resultados son más rápidos. ¿Bien? Bien. Entonces, cuando hablamos de vipassana ya no contempla el pensamiento, solo lo deja pasar y va siendo más amplio el espacio entre un pensamiento y el otro, ¿no? Esa es la primera fase.
la segunda fase de Vipassana, ya los pensamientos simplemente forman parte de la mente. Entonces los reconozco así como lo que son, meros pensamientos creados por la mente. Y a la tercera fase de Vipassana es en la cual ya la mente es como un niño que se ha postrado o que se ha quedado jugando a orillas de un lago y la conciencia se ha adueñado de todo mi ser. Entonces me vuelvo conciencia pura de la fase de la meditación. Muy difícil de conseguir. Son esos pequeños estados que llamamos trascendentales. Tuve un momento en el cual no había pensamientos ni nada y estaba conectado con todo y fue un momento, un chispazo. En sí mi cuerpo de luz y me reconectó con toda esa energía. Entonces, sabemos que nosotros tenemos un campo energético, que el campo energético siempre que es esencial cuidarlo, es esencial tomar mucha agua, es esencial una dieta equilibrada. Al ser occidentales, o sea, hay mucha gente que se ha volcado a la parte de lo que es la parte vegetariana, ¿no? Hay gente que es lacto-vegetariana. ¿Qué quiere decir? Que en sí productos lácteos en parte en su alimentación. Y hay personas que solamente nada más, pero después consumen todo lo que es de origen orgánico y alguna especie, algo que suplante en sí las proteínas de la carne. Los monjes, por ejemplo, en Bután, en Tibet, comen carne seca, carne que se ponen con mucha sal. Es esa carne curtida que le llaman barras de chicle. Bueno, esa carne la consumen por los grandes fríos que le soltan en sí. Entonces le da un poco más de energía. El monje de monasterio es como que no consume carne. ¿Ven? Buscan otras alternativas como son las verduras, las frutas, las legumbres. Esto siempre tiene que estar todo en concordancia, o sea, tenés que consultar a un profesional porque cada cuerpo cierta cantidad de vitaminas. Entonces, de un día para el otro no nos podemos volver vegetarianos, de otro no podemos volverlos lacto-vegetarianos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo en Occidente está acostumbrado a consumir carne. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Bendecir lo que comemos. Cuando éramos pequeños, ¿no? Claro. Del alimento. Sí. Y se trata también muchas veces de honrar la mesa. Yo tuve periodos de ser vegetariano y todo esto que se generó en torno de qué pasa si la visita no va de visita, etcétera, 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 etcétera. Entonces, por lo pronto entiendo que no soy evangelizador de ninguna cuestión. Si yo decido ser vegetariano, no voy al mundo convenciendo a todo el mundo que lo haga. Y sobrellevar las decisiones, no estar como un pájaro, ¿no? Picoteando, sí. Todo cada uno encuentra. Claro, cada uno encuentra la conciencia y lo que mejor le resulta. Pero sí, nos pasa eso, Pablo. Entonces, ¿cuánto es el tiempo? Puede
hacer algo escalonado, para hacer las prácticas? El tiempo, el que recomiendan los monjes en sí, son 15 minutos diarios. Bien. ¿No? Y después, con el correr del tiempo, uno le va a ir sumando a esa meditación. Entonces, ese tiempo los pensamientos van a comenzar a cesar. Con el correr del tiempo, mi mente se va a aquietar y va a dejar que la tome su papel preponderante. ¿Bien? La conciencia es como los ojos del corazón. Entonces, todo emerge. Entonces, nosotros somos seres puros de corazón, nada más que estamos atados o condicionados por la mente. ¿Bien? ¿Cómo hacemos, hablando de ataduras, ¿no? Porque hoy en día contamos con un poco más de tiempo, porque al menos si trabajamos desde casa nos del viaje. Y me pregunto, ¿cómo hacemos para escaparnos de todas estas preocupaciones, ya sea de cualquier factor, ¿no? La salud, la economía y tantas cosas más que nos pueden atravesar, para que en esos 15 minutos logremos el mejor resultado de meditar? Primero y fundamental es la aceptación. Esto es lo que tengo. Esto es lo que se ha manifestado. Comienzo mi meditación en base a eso, porque son mis condicionamientos mentales. ¿Bien? Entonces, comienzo y exhalando hasta que llega un punto en el cual el cuerpo se relaja. ¿Bien? En sí, un monje establece que se hace más grande al estar más en contacto con la sociedad, el cual nos permite más cohabitar en uno mismo, reconocernos a nosotros mismos como seres sintientes que somos, que sufrimos desde que nacemos hasta que morimos. Ese es el primer precepto de las 4 nobles verdades desde el budismo, el reconocer que el ser humano sufre desde que nace hasta que muere. Esa es una condición normal, innata. Vos nacés y entonces estás en parte sufriendo, ¿no? En el transcurso tenés etapas. Por ejemplo, cuando eres un niño, la mente vos captás el sufrimiento de tus padres y tal vez lo volvés tuyo, quizás de otra forma. Bien, ya nivel de conciencia. Entonces, tu forma de ver la vida es distinta a como la vieron tus padres. Si bien vos tenés una formación, vos ya sos un creador de tu propia vida. O sea, no vas dejando que los condicionamientos de la familia sean un impedimento. Siempre y cuando no hagas daño al otro, ¿no? Que tu crecimiento sea puro, en estado puro. Esto que vos me contás, me surge la siguiente consulta, ¿no? Digo, el camino de la meditación es un camino de ir hacia adentro, de conocernos, de descubrirnos, y muchas veces he escuchado de meditaciones grupales, quizás con una buena intención, un pedido. Sí. Hay meditaciones que son mediante visualizaciones. Sí. Hay meditaciones que son a través de cantos. Cuando estuve viendo el programa, la entrevista anterior, eso lo podemos enlazar. Los mantras son muy importantes. ¿Pero por qué?
porque cada mantra parte específica del cuerpo físico y expande ese punto de inflexión y lo sana. Son sonidos en sí. Mantra es trascender la mente, ¿no? El canto devocional. El canto devocional es a través de los mantras, que generalmente son 108 repeticiones. Bien, nosotros con una cítara, con los tambores, y vos podés entrar en una frecuencia elevada que te vas. Eso es consciente. No es que te estás yendo del lugar, ni cuando estás meditando o que te vas a caer, no es que te estás cayendo, es que todo se vuelve más liviano, que tu cuerpo es como una pluma. Entonces